Vamos a estudiar esta parte de Hechos 17, versículos 16 a 34. Y el tema de la prédica para esta mañana es el Dios en que vivimos y nos movemos. El Dios en que vivimos y nos movemos. Esa historia comienza con Pablo. Y para los que no lo saben, Pablo era el gran misionero, el gran predicador, convertido por Dios de una persona muy mala a un servidor de Él. Y Él está viajando por todas partes conocidas en esa época, predicando en todas partes a Jesucristo crucificado y resucitado. Y Pablo lo hace a través de muchas dificultades y pruebas, a pesar de que están pasando muchas cosas difíciles en su vida. Porque si usted va a buscar eso en la Biblia, en los capítulos anteriores, puede ver que Pablo, simplemente por predicar el Evangelio, es encarcelado, golpeado, maltratado, apedreado. Varias veces pasan cosas terribles en su vida simplemente por llevar ese mensaje de Cristo. Él está viajando a pie, en la mayor parte de sus viajes a pie, caminando muchos kilómetros, pasando por hambre, pasando por sed, pasando por personas que lo roban, pero él sigue fielmente llevando ese mensaje de ciudad a ciudad. Ahora la pregunta para pensar es lo siguiente: ¿por qué Pablo está sacrificando tanto para llevar ese mensaje a toda esa gente? ¿Por qué Pablo sacrifica tanto por llevar el mensaje de Jesucristo a todas esas personas? ¿Sabe por qué? Porque Pablo está convencido hasta lo más profundo de su corazón que la gente solo pueden ser salvos por Jesucristo y solo por Él. Y eso es importante. Eso es importante saber, porque yo percibo que nosotros hoy en día no creemos eso mucho. Nosotros tenemos otra perspectiva al mundo. No pensamos como Pablo. Porque muchas veces nosotros pensamos cuando fallece una persona, y esa persona sí era una persona cariñosa, no hizo mal a nadie, pasó su vida tranquila, sí, no era cristiano, pero sí era una persona amable, y nosotros pensamos, esa persona igual se salva. Eso pensamos nosotros muchas veces, ¿verdad? Y eso muestra que nosotros no tenemos esa convicción en nuestro corazón como tenía Pablo, que solo por creer en Jesucristo una persona se salva. No hay otros caminos, no hay otras religiones que también llegan al cielo. El cristianismo es exclusivo. Solo por creer en Jesús y andar en sus caminos, uno llega al cielo. No hay otro camino. Por eso Jesús mismo dice: yo soy el camino. No dice un camino, se puede escoger varios. Él dice el camino. No hay otra entrada. No hay otra manera. No hay otro nombre. Y por eso, sabiendo Pablo eso, él tiene un corazón ardiente para llevar ese mensaje a todos los pueblos, para que todos creen en Cristo como su Señor y Salvador. Y por eso no importa a él, si él es golpeado, si él es encarcelado, si él es apedreado, no lo importa. Él sigue predicando, porque él sabe que la gente lo necesita, aunque ellos piensan que no lo necesitan. ¿Somos así nosotros en el mundo? ¿Cuánto sacrificamos nosotros para llevar el mensaje del Evangelio a los demás? Y entonces así él está pasando por los pueblos. Y a cierto momento él llega a una ciudad que se llama Atenas. Y él llega a esa ciudad no primeramente para predicar el Evangelio en ese lugar.
Él viene a esa ciudad porque él tenía que huir de otra ciudad porque lo estaban buscando para matarlo. Entonces por eso él está en Atenas. Está esperando a sus compañeros en ese lugar para poder seguir viajando y predicando el mensaje del Evangelio. Pero mientras tanto, Pablo no dice, no soy aquí para predicar, no. Igual como él está en ese lugar, él va a buscar maneras de compartir el Evangelio con esa gente. Entonces, hay algunas cosas que necesitamos saber de Atenas. Atenas es el capital, hoy en día lo puede visitar también, el capital de Grecia. Mi esposa y yo, cuando hicimos nuestra luna de miel, estábamos una noche en esa ciudad, en Atenas. Pero no era tan agradable porque nuestro avión no pudo salir y tuvimos que estar en un hotel terrible, pero igual, estábamos en Atenas. Pero en esa misma ciudad entonces hoy en día existe, y lo que es interesante también que muchos edificios y muchos lugares donde estaba Pablo en esa parte todavía existen. Usted lo puede visitar si tiene la posibilidad, se puede buscar en internet cómo se encuentran esos lugares. Todos esos lugares que habla esa palabra de Dios en esa parte existen todavía, son lugares turísticos y muchos turistas entonces visitan esas partes. Porque Atenas en el tiempo de Pablo era una ciudad tremenda, muy hermosa, muy bonita. Era un capital, podemos decir, el capital del mundo religioso y del mundo filosófico. Y del mundo de la ciencia, de la cultura, de arte. Eran personas muy educadas que vivían en esa ciudad. Y eso también se puede ver porque la idioma griega que viene de esa parte, fue la idioma común en todo ese mundo conocido. Como hoy en día, el idioma principal para hablar en otros países es inglés. ¿Sí? Inglés es el idioma de negocios y del estudio y todas esas cosas, ¿no? En el tiempo de Pablo era el griego. En Israel la gente hablaba griego, Jesús hablaba griego. ¿Sí? El Nuevo Testamento fue escrito en griego, por todas esas razones. Entonces había en esa ciudad universidades muy bonitas, escuelas de filosofía. La gente más inteligente de su época vinieron de Atenas. No sé si creo que, bueno, tenemos algunos jóvenes aquí que estudian en la universidad o que están en los últimos tiempos del colegio, que han escuchado de Platos, ¿verdad? El gran filósofo de esa época que vivían unos 400 años antes de Cristo. Vino de Atenas. ¿Sí? Él creció en ese lugar, él estableció en ese lugar sus escuelas, pero también Sócrates, ¿sí? Platón, ¿sí? Platón quería decir. Aristóteles, esos grandes filósofos de esa época vivían en esa ciudad, vinieron de esta ciudad, ¿sí? Entonces, un lugar muy importante para la ciencia y para la filosofía y para la religión. Entonces eso se puede ver, porque Pablo está pasando por la ciudad y ¿qué dice el primer versículo? Mira lo que está diciendo la palabra. Versículo 16. Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo ¿qué? Viendo los edificios bonitos, viendo los templos hermosos, viendo las universidades, viendo toda esa gente educada. No, viendo la ciudad entregada a la idolatría. ¿Qué es idolatría? Ídolos. La adoración a los ídolos, a dioses ajenos, ¿verdad? La mechita, el palo. En Camilo Cristóbal, 4.000 de palo. Entonces, ya, todavía estamos en Atenas, ¿no? ya llegaron a Quevedo, pero estamos en Atenas todavía. Entonces Atenas
muchos templos, ¿no? Muchos templos con dioses, diosas, dioses, muchos dioses. Ellos reunieron todos los dioses. ¿Por qué? Porque ellos tenían libertad de religión. Y eso era muy especial en esa época. Porque en la mayoría de los pueblos no era así. Pero ellos sí tenían libertad de religión y están abiertos para todas las religiones. Y eso suena hermoso. Hoy en día también hay personas que dicen eso, ¿no? Cuando yo paso por unas casas o hablando con la gente, dice, no, a mí me gustan todas las religiones. Es bonito, pero significa que no conoce la verdad. Porque una religión dice tal cosa, otra religión dice otra cosa. ¿Quién tiene la razón? ¿En qué es basado esa religión? Entonces no comete error de pensar que todas las religiones son iguales, pero porque no lo son. Entonces, el corazón de Pablo está enardecía, dice, en su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. No dice que había mucha idolatría, dice que estaba entregada a la idolatría. Esa es otra cosa. Entregado. Primero, queridos hermanos, ¿sí sabe lo que es un ídolo? Porque, por ejemplo, tenemos que ver lo que dice la Biblia acerca de un ídolo, ¿no? Porque a veces hay personas que dicen, no, mira, es un pedazo de madera, un pedazo de piedra, ¿verdad? Y entonces solo en la imaginación de la persona ese ídolo hace algo. Pero no es así. Vamos a ver 3 versículos de la Biblia que hablan de eso, lo que es un ídolo y lo que hay atrás de un ídolo, porque la Biblia lo dice. En 1 Corintios 8, versículo 4, no es necesario buscarlo, se puede buscar en la casa, ¿no? Se puede buscar, pero no es obligatorio. Dice Pablo, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Entonces, con eso comenzamos. Pablo dice, un ídolo es nada, no lo dice, él dice, es nada en el mundo. Con otras palabras, el ídolo no tiene más poder que Dios. ¿Sí? Porque dice, no hay más que un Dios. Hay personas que dicen, entonces un ídolo no es nada. Pero eso no dice Pablo, porque siempre tiene que comparar la Escritura con otras partes de la Escritura. Entonces, en la misma carta a los Corintios, en el capítulo 10, Pablo dice una cosa adicional. Versículos 19 y 20 dice, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que los gentiles sacrifican a los demonios. Los sacrifican. Y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Entonces lo que dice Pablo clarito es lo siguiente. El ídolo mismo es un pedazo de madera, es un pedazo de piedra, es una muñeca, nada más. Pero atrás de esa imagen hay un demonio. La palabra lo dice. ¿Sí? Dice que si los gentiles están sacrificando, no sacrifican a esa muñeca, no sacrifican a ese pedazo de madera o ese pedazo de piedra. Lo que ellos hacen es sacrifican a un demonio que está atrás de eso. Invisible, pero real. Primera de Corintios 10, versículos 19 y 20. Y la Biblia lo dice en otra parte también. Dice en Deuteronomio 32, versículos 16 y 17. Dice, le despertaron a celos con los dioses ajenos. Lo provocaron a ira con abominaciones. Sacrificaron a los demonios y no a Dios. Dios está hablando en esa parte de idolatría. Idolatría hace que una persona sacrifica a los demonios. ¿Ya? ¿Tenemos eso claro? Entonces,
Adorar a los ídolos no es algo neutral. La Biblia dice que eso es adoración a demonios. Y la otra parte de la palabra, porque siempre hay gente que dice, pero mira, sí funciona. Yo oraba a ese santo tal y después sanó mi hijo. Puede ser, puede ser. La Biblia dice que Satanás también se muestra como un ángel de luz. A él no le importa cómo usted entrega su vida. Él le quiere dar un milagro, no importa. Pero lo más importante es que usted entrega su corazón a ese ídolo. Para que el demonio atrás de ese ídolo tiene su corazón. ¿Sí me entiende? Entonces esa ciudad está entregado a los ídolos. Porque está entregado a los demonios. Ellos sacrifican a los demonios y entonces los demonios toman posesión de esa ciudad. Entonces la apariencia es bonita. Templos hermosos, todo blanco, edificios bonitos. La naturaleza alrededor es hermoso, colinas con árboles de olivos. Muy bonito ese lugar. Casi siempre está el sol brillando. Hay el mar, no tan lejos está el mar azul. Todo bien bonito en esa área. Por lo que percibimos nosotros, ¿no? Percibimos nosotros. Pero atrás de eso, una ciudad entregado a los demonios. Ahora vamos a Quevedo. ¿Sí? Ya escuché algunas cosas, ¿no? Nuestra ciudad, estoy convencido de eso, nuestra ciudad también es entregada a los ídolos. Y usted dice, ¿cómo lo sabe? Ok. Busca en internet. ¿Quién es la patrona de Quevedo, Ecuador? ¿Qué dice? ¿Jesucristo? La Virgen de la Merced. Eso dice. Se lo puede buscar, algo de información abierta. ¿Sí? Hasta nuestra ciudad tiene unos santos importantes que vinieron de nuestra tierra, que la gente adora. ¿Sí? Santa Mariana de Jesús, Santa Narcisa de Jesús y el Santo Hermano Miguel. 3 santos que vienen de Ecuador, que son declarados santos, y entonces la gente adoran a esos santos. Y si vamos a hacer una lista, hermanos, la lista no es completa, yo lo sé. Pero mira, nuestra ciudad. Yo conozco personas que adoran a San Andrés, a San Cristóbal, a San Martín, a San Patricio, al Divino Niño, a la Virgen de Guadalupe, a San Tomás, a San Francisco, a San Pancracio. San Pancracio también, ¿no? ¿Lo conoce? Si quiere tener plata. ¿Sí? Y podemos hacer una lista más larga, ¿verdad? Entonces, pensando en eso, ya podemos sacar la conclusión. Parece que estamos en Atenas. Para todo hay un templo también. Mira ese templo que están construyendo en el centro de la ciudad. Eso no es una iglesia, no usa la palabra iglesia, es un templo dedicado a un santo, a un ídolo. ¿Sí? Mira cómo marchan por la calle con esos muñecos, pensando en lo que Pablo dice. Atrás de todo eso hay demonios. No están, no, hermano, no se puede. Sí lo puede decir, la Biblia lo dice. Yo se lo puedo repetir lo que dice la Biblia, ¿ya? Y si usted va al padre de la iglesia católica y usted lo va a decir, pero el hermano en la iglesia cristiana dice que ustedes cometen idolatría. Ellos van a decir, no es verdad, porque en la doctrina católica dice que no es para adorarlos, solo ellos son un ejemplo para nuestra vida espiritual. Ya. Pero la gente común, ¿qué hace? ¿Qué hace ellos? Los adoran. Cuando ellos necesitan ayuda en el dinero, ¿a dónde van? Y si ellos necesitan un milagro, ¿a dónde van? Y claman a un santo y dice, ayúdame. Y milagrosamente ese santo ayuda. ¿Por qué? Porque ese demonio sí quiere tener más almas para él. ¿Sí?
Entonces siempre hay personas que dicen, yo no puedo dejar los santos porque sí funciona. Y si yo los voy a dejar, me va a pasar algo terrible. Yo le cuento algo. Si tú te entregas a Cristo, se puede dejar esos santos y no va a pasar nada. ¿Por qué? Pablo lo dice. Escucha bien. Sabemos que un ídolo no es nada en el mundo, que hay un solo Dios. Entonces, si nosotros tenemos ese Dios, el demonio no puede hacer nada. No le puede hacer nada. No tengas miedo. Ok, entonces el corazón de Pablo está así, ¿no? Viendo todo eso. Él va a la sinagoga, entonces también hay una sinagoga. También hay esa religión de los judíos. Y va ahí hablando con la gente y después no dice que tenía algún resultado, pero dice solo que estaba hablando con ellos. Después va a la plaza donde están los vendedores, ¿no? Del mercado. A hablar con la gente ahí, con cualquier persona, dice. Está compartiendo el mensaje de Cristo. Porque Él sabe lo que esa gente necesita. Esa gente que son entregada al demonio, necesitan ¿qué? Necesitan a Cristo para ser liberado de esta esclavitud y para recibir una fe en Él, una fe que salva. Está Pablo conversando a la gente en la calle, conversando de Cristo y de la resurrección, dice la palabra. Porque eso dice, ¿no? Dice en el versículo 18, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Entonces, él está predicando en la plaza y ahí pasan unos filósofos. Y ellos escuchan a Pablo predicando y piensan, mira, nosotros ya conocemos a unos 50 dioses, pero nunca hemos escuchado eso de la resurrección y todo eso. Interesante, vamos a escuchar. Y ellos dicen, de pronto es un nuevo Dios. Y a ellos les gusta, porque la palabra dice en el versículo 21, porque los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Hablamos de filosofía y de religión. Cuando había una persona nueva con una nueva religión, decían a él, bienvenido, queremos escuchar, ¿qué crees tú? Interesante, sí, nosotros también creemos en todas las religiones aquí, muy bienvenido. Entonces así invitan a Pablo. Y están escuchando ahí y pasa algo especial. Porque dice el versículo 22, que lo van a invitar, porque dice el versículo 22, entonces Pablo puesto en pie, dice en el versículo 18, que lo quieren llevar al Areópago, dice. Entonces, ¿qué es el Areópago? Tenemos que entender eso primero, ¿no? Porque nadie de nosotros conoce esa palabra. El Areópago era una colina, o es, porque todavía existe. Es un museo. Entonces es un lugar donde había un auditorio, pero en el aire libre, un auditorio grande. Y ahí se reunieron toda la gente más importante de la ciudad, los gobernadores, los filósofos, los líderes de las religiones, todos ellos se unieron ahí para hablar y conversar y discutir. La gente más inteligente de esa época, ¿no? Estamos hablando de personas muy estudiosas, personas con más títulos en la universidad que ni podemos imaginar. Y entonces llevan a Pablo y dice, y lo pone enfrente de todas esas personas importantes y dice, cuéntanos, ¿qué crees? Algo muy especial, ¿no? Pongamos nosotros un momento en los zapatos de Pablo. ¿Tenía nervios ese hombre? Pensando, ya qué sé yo, ¿no? Mira todas esas personas con sus títulos y ahí está
ese filósofo tal, ese filósofo tal. El gobernador también está temblando. Para Pablo no importan los títulos. ¿Por qué? Porque para Dios no importan los títulos. Para Dios no importa si somos ingenieros o que mendigamos en la calle. Para Dios un ingeniero no es más importante. Para Dios no importa si tenemos un título universitario o que ni hemos terminado la escuela básica. Para Dios no importa. Para Dios no hay títulos. Entonces ahí está Pablo enfrente de toda esa gente y él va a dar un testimonio hermoso con mucha sabiduría, como vamos a ver. ¿Y cómo es eso posible? ¿Cómo es posible que Pablo, siendo él sí fue educado varios años en la religión judía, pero que él habla cosas al nivel de esos filósofos? ¿Cómo es posible eso? ¿Saben? Es porque él habla guiado por el Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento puede ver que Jesucristo mismo dice, si ustedes van y le llevan a esos concilios, no te preocupes qué decir, porque yo le voy a dar las palabras al momento que lo necesitas. Y eso pasa. Eso pasa. Entonces dice que en pie levanta la voz y va a decir lo que él quiere decir. Entonces, desde el versículo 23 podemos leer esa prédica, lo que menciona Pablo. Y dice Pablo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Entonces él va a decir lo que le pasó. Porque dice, pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción. Y es verdad que había ese templo en Atenas, que dice, al Dios no conocido. Entonces ellos tenían tantos dioses, pero dijeron, por si acaso, puede ser que hemos olvidado algún Dios, ¿no? Y entonces, por esa razón, vamos a prevenir cualquier problema con ese Dios y ponemos un templo y decimos al Dios que aún no conocemos. ¿Sí? Ahí lo tiene todo, ¿no? Tiene todos los dioses que conoces y el Dios que aún no conocemos. Y entonces Pablo dice, ese Dios le predico, ese Dios que ustedes no conocen con sus 50 o más dioses. Este es el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. Y él no habita en un templo, él no vive en una casa terrenal y no es honrado por manos de hombres, porque él no necesita nada de nosotros. Piensa un ratito en eso, ¿no? Muchas veces nosotros pensamos que Dios necesita cosas de nosotros, ¿verdad? Y decimos nosotros, Dios, yo le doy tal cosa si tú me das tal cosa. Y así hacemos negocios. Pero para Dios no es necesario. Dios no necesita nada de nosotros. Nuestro Dios que servimos nosotros no es un Dios de pedir. Él es un Dios de regalar. Por eso Él dice, yo de mi propia voluntad mando a mi Hijo para que Él da su vida. No es que alguien pregunta por eso, ¿no? Es que Dios mismo lo decidió hacerlo. Yo mando a mi propio Hijo para que Él da su vida, para que yo puedo regalarle la salvación. Así es nuestro Dios. Hay personas que tienen una idea en su mente que piensan que si va a ser cristiano tiene que hacer muchas cosas porque Dios exige muchas cosas. Dios no exige. Dios quiere nuestro corazón. Quiere transformarlo y quiere poner en nosotros la voluntad de servirlo. Eso es otra cosa.
Si tú haces cosas por obligación, está equivocado. Si tú haces cosas simplemente pensando, yo debo hacer, yo lo debo a Dios, así no funciona. Dios quiere que lo servimos desde nuestro corazón. Eso es muy importante para entender, porque eso es la diferencia grande entre todas las religiones del mundo. Si tú lo vas a descubrir, tienes que hacer cosas siempre para agradar a Dios. Nosotros no. Dios no necesita nada de nosotros. Y entonces, hay alguien que dice, entonces recibiendo eso puedo hacer cualquier cosa en mi vida. No. Dios quiere su corazón. Su corazón. ¿Sí? Dios quiere que nosotros entregamos nuestro corazón. Él necesita nuestro corazón. Él no necesita nada. Pero Él sabe que tú solo puedes estar feliz si tú das tu vida a Él. Eso es el asunto. Entonces, ha observado, el ser humano siempre está buscando felicidad, gozo en todas partes del mundo, excepto a los pies de Dios. Y a los pies de Dios es el único lugar que puede satisfacer nuestro corazón, que puede satisfacer nuestros deseos. ¿Has encontrado a Él? Entonces Él sigue y dice, de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. ¿Quién es una sangre? ¿Quién es este? Adán. ¿Sí? Entonces dice, de una sangre, de una vida, sangre es vida, de una vida ha puesto toda la vida sobre la tierra. Jóvenes que estudian en la universidad o que estudian en el colegio, hoy día le enseñan en los libros que nosotros venimos de algún mono, ¿no? No es un mono, pero el abuelo del mono. Y que nosotros tenemos los mismos raíces. No lo crees. Porque la Biblia dice clarito que nosotros venimos de ¿qué dice? De una sangre. Estás hablando de Adán. Nosotros somos descendientes de Adán. ¿Sí? Para que habiten sobre la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de tu habitación. Dios ha hecho todo. Ha puesto las leyes físicas. Ha puesto todo el ambiente para que el ser humano pueda vivir. Eso no es coincidencia. Como dicen los científicos hoy en día, no todo eso es coincidencia. Hay una selección a través de la naturaleza, hemos aprendido mucho de Darwin, y ahí nosotros ya sabemos mucho más que él, sabemos mucho más que los cristianos, porque los cristianos, ellos son tontos, ellos creen en que Dios, no es necesario, todo ya sabemos todo. No lo crees. No lo crees. La sabiduría más alta que en el mundo existe está en este libro. Si tú conoces este libro, lo vas a reconocer. Hay muchas personas que dicen la Biblia, no, es un libro antiguo. Pero mire cómo está escrito las cosas. Pablo lo dice clarito, de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Él los ha puesto sobre la faz de la tierra. Él ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Es Pablo científico? No, él es inspirado por el Espíritu Santo. ¿Y qué es el propósito de todo eso? ¿Por qué somos puestos en la tierra? La pregunta de millón, ¿no? ¿Por qué estamos puestos en la tierra? ¿Qué es el propósito de nuestra vida? Y dice la palabra de Dios clarito, 27, para que busquen a Dios. Ese es el propósito de nuestra vida. Si de alguna manera palpando puedan hallarle. Cada pueblo tiene su religión. Porque algo en el corazón del ser humano dice, hay un Dios. Ateos no nacen como ateos. Ateos son personas que borran esa intención del corazón de creer que hay un supremo, un poder supremo. Cada ser humano lo tiene en su corazón.
Y entonces palpando pueden hallarle, porque toda falsa religión está tratando de eso. Ha inventado sus cosas para poder encontrar a Dios, pero no lo puede encontrar. ¿Por qué? Porque Dios se revela a través de su palabra. Tú puedes ver a la naturaleza y pensando, la naturaleza es tan hermosa. Tiene que existir un Dios. Ahí sabe que hay un Dios, pero no sabe todavía cuál es el Dios. Dice Pablo, en Él vivimos y nos movemos. Imagínense, queridos hermanos, tenemos que pensar en eso. ¿Qué dice Pablo en esa parte? Dice que Dios está alrededor de nosotros. Si nosotros nos movemos, lo tocamos. Eso dice Pablo. ¿Sí? Dice que en Él vivimos y nos movemos. En Él vivimos. Él soplando en la nariz de Adán ha dado vida, aliento a Adán. ¿Recuerda lo que dice la palabra? Y así sucede también con cada ser humano que nace. Dios sopla en la nariz para darle aliento. Si usted va a hablar con un científico, no importa qué nivel, y usted va a decir, ¿y cómo que comenzó la vida? ¿Qué era ese punto que un material muerto se cambió en vida? ¿Sabe? Ellos no lo pueden explicar. No hay ningún científico que pueda explicar qué es la vida. Ya tiene años estudiando, negando a Dios, pero no puede explicar cómo comienza la vida. ¿Por qué no? Porque la vida no es algo que viene de nosotros. Eso es algo que nos ha dado Dios. En Él vivimos. Hace una semana vi un video pequeño de un pastor que dijo algo hermoso, que no está en la Biblia, pero la idea me agrada. Él dice que el nombre sobre todo nombre, el nombre de Dios, ¿cuál es? Jehová. Pero Jehová no es la forma correcta. Mejor dicho es Yahvé. Yahvé es lo mismo que Jehová, pero hebreo. Ahora, los judíos, nosotros decimos Yahvé, ¿no? Pero ese A y E no están. Solo está Yahvé. Nada más. El A y E no hay. Entonces no se escucha. Ahora, ¿qué dijo ese pastor? ¿Por qué Dios ha puesto ese nombre sobre sí mismo? Es porque Él es la vida. Y si ustedes escuchan bien, de cada vez que respiramos, ¿se escucha? La primera palabra que proclama un bebé nacido es Yahvé. La última palabra que una persona respira al momento que fallece es Yahvé. Inhala, exhala. ¿Sí lo entiende? En Él vivimos. Si Él para nuestro aliento, morimos. Cada vez que respiramos, regalo de Él. Por eso los científicos, hermanos, hicieron una oveja, pero la oveja no tenía nada en el cerebro, nada. ¿Y qué más dice? Y eso también es algo hermoso. Dice, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Y eso es hermoso. El ser humano es como un ciego, está buscando, ¿dónde está Dios? ¿Cuál religión tiene la verdad? Pero siendo ciego, ¿dónde está Dios? Él está aquí. No está lejos de nosotros, dice. Eso dice la palabra, ¿verdad? Es un hermoso consuelo también, queridos hermanos. Cuando nos sentimos abandonados por Dios, ¿ya has experimentado eso?
que pasan cosas en su vida que usted no pueden entender y que usted dice, Dios, ¿por qué me está pasando eso? Dios, ¿dónde estás? Cuando pasan cosas terribles en su vida, eso puede ser el grito de su corazón. No lo dice a otras personas porque usted es un cristiano correcto, ¿no? Pero en su corazón. Una vez hecho esta pregunta, Dios, ¿dónde estás? ¿Sí has hecho esta pregunta? Creo que todos reconocemos eso en medio de las dificultades. Y ese grito es bíblico. Salmo 10, el gran David. ¿Por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Hasta David lo estaba diciendo, ¿no? Pero otros salmos dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que invocan de veras. Dios está, queridos hermanos. Y mira, hay otra lección que podemos sacar de esa parte. Yo sé que el tiempo nos está acabando, pero ese versículo es hermoso si va a pensar en eso. Mira, no sé si usted reconoce ese sentido, que cuando cometemos un error, o cuando tenemos un tiempo que no estamos buscando a Dios fielmente, entonces descuidamos un poco la vida de oración, descuidamos un poco leyendo la Biblia, aceptamos unos pecados, nosotros pensamos así, ¿no? Pecados pequeños en nuestra vida. Negamos cuando Dios nos está dando dirección y dice a este lado, y nosotros decimos, no, mejor que voy por allá, ¿verdad? ¿Y qué pasa ahí? Distancia en nuestro corazón. Nos vamos a sentir lejos de Dios. Lejos, más lejos, más lejos, poco a poco. Y en la vida real, cuando nosotros viajamos lejos, el regreso también es lejos, ¿verdad? Pero en la vida espiritual, y es un secreto que tiene que entender, en la vida espiritual no es así. Porque a veces podemos tener el sentimiento en nuestro corazón, cuando descuidamos nuestra vida espiritual un tiempo, nos sentimos como que, ay, estoy tan lejos, ¿cómo regreso todo ese camino a Dios? ¿Verdad? Y eso es lo que Satanás siembra en nuestro corazón, para desanimarnos. ¿Por qué? Porque Él conoce ese versículo. Él sabe cuando nosotros nos desviamos y estamos lejos de Dios, nos sentimos lejos de Dios y sentimos que tenemos que regresar toda esa distancia a Él. Él sabe que no funciona así. ¿Por qué no? Al momento que damos la vuelta, Él está ahí. ¿Sí me entiende? No es necesario, o no funciona así, que tú tienes que regresar todo ese camino solo. ¿Por qué? No está lejos de cada uno de nosotros. Palabra de Dios. Pero yo estoy muy lejos de Dios, sí, pero Dios nunca está lejos de nosotros. Puede ser que Él se esconde para que nosotros enteramos que estamos infelices porque no estamos con Él. Pero al momento que nos ponemos conscientes, damos la vuelta y ahí está Él, a recibirnos con los brazos abiertos, a comenzar de nuevo, y comenzar de nuevo, y comenzar de nuevo. Lo más importante es que reconocemos nuestros errores, que reconocemos que nos desviamos y que nos arrepentimos de esas cosas. Pero Él está ahí a recibirnos, queridos hermanos, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Entonces, queridos hermanos, puede ser que en este momento usted se sienta lejos de Dios, pero Dios no está lejos de ti. En Salmo 32, David estaba luchando con una situación así. En Salmo 32 dice que él escondió un pecado ante Dios y como que todo su cuerpo se envejeció, su vida espiritual muriendo, él quejando y sintiéndose mal tiempo. Pero en el Salmo 32, lo buscamos un ratito.
En ese Salmo 32. Versículo 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Sobre de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Entonces, poco a poco, toda su vida espiritual muriendo, su felicidad, su gozo. Él está muy deprimido, perdiendo toda la esperanza. ¿Por qué? Porque él tenía ese pecado en su vida. Él estaba siguiendo ese camino de ir lejos de Dios. Pero viene ese momento que dice: mi pecado te declaré y no encubrí mis iniquidades. Dijo: confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. No lees nada sobre ese camino largo de regreso. Lo que lees es que él dobló las rodillas, confesó su maldad y Dios estaba ahí, recibiéndolo, perdonándolo y darle una nueva oportunidad. Así es nuestro Dios. Él no necesita nuestros pagos. Él no necesita nuestros sacrificios. Sí es bueno dar sacrificios a Dios. ¿Por qué? Por agradecimiento, para agradecerlo por todo lo que Él hizo por nosotros. Pero no es una forma de pago. Nosotros no podemos pagar nada a Dios. Él no necesita nuestra plata. Él no necesita nuestro oro. Él necesita nuestro corazón para transformarlo a hacer nosotros felices. Todo es para nosotros, regalando. Así es nuestro Dios. ¿No tiene el deseo de servirlo? Un Dios tan bueno. Ahora, para hacerlo corto, ¿no? Ahí dice Pablo va a usar hasta esos filósofos. Él dice, sus propios poetas han dicho ciertas cosas. Y dice, así es, ellos estaban de acuerdo, pero no conocían al Dios de verdad. Y ahora, ¿qué dice Pablo más? Y con eso vamos a terminar, versículo 30. Dice Pablo, predicando a ese Dios: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El día jueves estuvimos con un grupo de la clínica estudiando también la Biblia. Y estábamos hablando de eso. Que muchas personas andan con un pensamiento medio chueco en esa idea. Piensan que obedecer a Dios, hacer la voluntad de Dios, solo vale para los cristianos. Y entonces ellos piensan que pueden vivir su vida mientras no están dentro de una iglesia. Hay personas que literalmente dicen, yo no voy a la iglesia porque ahí tengo que cambiar mi vida. Mentira tremenda. ¿El Dios que servimos es el Dios de la iglesia? Sí lo es. Pero Él no es el creador de todo el mundo. Sí lo es. Entonces cada creación que existe es su propiedad. Él es el dueño de cada uno de nosotros. Y nosotros pensamos que podemos manejar la vida como nosotros gustamos mientras no nos entregamos a Dios. Pero la palabra dice otra cosa. ¿Qué dice? Manda a todos los hombres en todo lugar, para ser claro, ¿no? Todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. No solo a cristianos, no solo a personas en la iglesia. Todo el mundo tiene que arrepentirse. Esa opción de vivir su vida en libertad mientras no es cristiano es una mentira tremenda que no existe. Dios es nuestro dueño. Nuestra vida pertenece a Él. Y que seguimos respirando mientras lo gastamos en pecado, eso es misericordia. Porque Dios quiere que nos arrepentimos. Él quiere que nos arrepentimos. Por eso Él sigue dándonos vida día a día.
Dígalo a las personas en su alrededor, porque yo sé que en su familia también hay ese tipo de personas. No voy a la iglesia porque yo estoy mal en eso, y piensen que pueden seguir con eso. No se puede. ¿Por qué? ¿Qué dice más adelante? Por cuanto ha establecido un día, en cual juzgará al mundo con justicia. ¿Por quién? Por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado los muertos. Jesucristo, que resucitó de los muertos, Él es el juez que va a juzgar a todas las naciones, a todo el mundo, a todas esas personas que piensan que pueden vivir su vida a su manera. Porque Él es Rey de Reyes. Él es el Rey de todos los pueblos. Él es el Rey de todas las personas. Si la persona lo reconoce o no lo reconoce, Él sigue siendo el Rey. Y entonces, queridos hermanos, seamos como Pablo, predicando este Cristo que puede quitar el pecado nuestro de una forma tremenda y que puede renovar y renovar nuestra vida de una manera que nosotros no podemos. Que Él puede poner en nosotros ese querer de servirlo. Servimos a Él y animamos a los demás también para servirlo a Él. ¿Sí? Porque ¿qué dice la palabra? Lo repetimos una vez más. Él no está lejos de cada uno de nosotros. Él no está lejos de esas personas que nosotros tomamos como perdidos. No está lejos. La Biblia lo dice. No está lejos de cada uno de nosotros. No está lejos. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Amén. Palabra de Dios. Vamos a orar juntos.